Lesiones. En el área de la medicina se utiliza la palabra lesión para describir una patología en la morfología humana, que puede ser interna y o externa. A esto se debe que se emplee con mayor frecuencia en el mundo deportivo, pues las exigencias de los ejercicios y actividades físicas son más propensas a sufrir estas patologías. Aprenderás los tipos de lesiones que una persona pueda tener dentro o fuera de una práctica deportiva. Además, tendrás a la mano una lista de las lesiones más comunes según el tejido afectado y su gravedad. ¿Qué son las lesiones o heridas? Las lesiones pueden ser cortes, golpes, contracturas musculares, roturas de ligamentos y fracturas, cualquier eventualidad en la estructura corporal que afecte su funcionamiento e integridad. Y aunque la palabra suele estar asociada con los ejercicios físicos y el deporte, en realidad cualquier persona puede sufrir una lesión que requiera reposo, tratamiento con fármacos, fisioterapia y posibles terapias alternativas para una buena recuperación. ¿Qué tipos de lesiones y heridas podemos sufrir? Existe una gran variedad de accidentes domésticos por los cuales se produce una lesión. Ejemplos de ello puede ser quemaduras mientras cocinamos. En un campo de fútbol, una lesión puede ser un esguince en el tobillo o la rodilla, siempre que la patología no esté vinculada a una enfermedad degenerativa, puede ser denominada como lesión. Según el tejido afectado, las lesiones más frecuentes son las de tejidos blandos. ¿Cuáles son estos? Músculos, ligamentos, piel y tendones. Las lesiones son más probables en las articulaciones por el desgaste natural de su movimiento y por enfermedades como la artritis, que afecta su estructura y puede generar lesiones asociadas. Lesiones musculares. Si no lo sabías, el cuerpo humano tiene más de 600 músculos y cualquiera de ellos puede sufrir una lesión. Incluso el corazón, que también es un músculo, puede detenerse a causa de un infarto si el paciente sufre de alguna cardiopatía y no ha tenido los cuidados debidos. Revisa los 3 grupos de lesiones posibles en un músculo. Contracturas. Es la contracción involuntaria del músculo y a la vez es la imposibilidad de regresar a su estado de relajación habitual. Consiste en el agrupamiento irregular de las fibras musculares y se debe a varias razones clínicas, entre ellas fatiga muscular, poca nutrición de sus fibras y baja circulación sanguínea que deteriora el funcionamiento natural de los músculos. Elongaciones. Es el estiramiento excesivo de las fibras musculares que genera irritación e inflamación en ellas. El sedentarismo es la principal razón de una elongación porque el músculo no está preparado para ser estirado en exceso, y esto puede ocurrir en casa, en el trabajo y al hacer una práctica deportiva si no se realiza un buen calentamiento. En una elongación severa hay microfisuras de las fibras musculares. Desgarros. Es la lesión más grave que pueda tener un músculo, además de los cortes por cuerpos extraños. Se trata de una rotura parcial o total de las fibras que componen el músculo y se presenta de 3 formas: dolor en la fase de contracción, aparición de moretones ante golpes y roturas y la presencia de inflamación por la rotura de varias fibras y hasta del músculo en su totalidad. Lesiones tendinosas. Los tendones son tejidos resistentes, duros y poco flexibles. Estas cualidades le permiten transmitir mejor la energía que emiten los músculos hacia los huesos y las articulaciones. ¿Qué efecto tienen en el cuerpo? Permiten la movilidad. Las lesiones en los tendones se dividen en 3 tipos, según su gravedad en el daño. Tendinitis se trata de la irritación e inflamación del cuerpo tendinoso debido al exceso de tensión en ellos. Como son cuerpos altamente resistentes, se trata de lesiones comunes en el deporte y no por actividades del hogar o laboral. Cuando se habla de una tendinitis, se habla de una leve inflamación y su recuperación va a depender del reposo y el tratamiento traumatológico. Tendinosis. Cuando la inflamación e irritación inicial no se abordan a tiempo, el cuerpo tendinoso se debilita demasiado y puede generar microfisuras y roturas en algunas de sus fibras. A este nivel de dolor es más intenso y expandido en las articulaciones, donde suelen dañarse los tendones por la sobrecarga de tensión en ellos. ¿Has escuchado hablar del tendón de Aquiles y el tendón rotuliano?
son los más propensos a inflamarse en los deportes. Desgarros. Al igual que en los músculos, un desgarro es posible en los tendones y cuando ocurre es necesaria una cirugía abierta o mediante artroscopia para recuperar el daño. Este desgarro es parcial y total. En ambos casos se procede a hacer cortes en los tendones para intentar volverlos a unir y pasar de inmediato a un proceso de fisioterapia en el que el cuerpo se acostumbra de a poco a la movilidad y la práctica deportiva. Lesiones articulares. Aunque te parezca exagerado, el cuerpo humano tiene 360 articulaciones, pero solo una cuarta parte de ellas tendrán lesiones a lo largo de tu existencia. ¿Cuáles son las lesiones articulares más frecuentes? Las de las extremidades superiores e inferiores. Revisa los tipos de lesiones que puede tener tu cuerpo, más cuando se practica alguna actividad deportiva. Esguinces. Esta lesión ocurre a raíz de un estiramiento excesivo de los ligamentos, con frecuencia durante torceduras. Los esguinces tienen 3 grados. En el último se rompe por completo el ligamento conectivo y requiere de una intervención quirúrgica. Luxaciones, también llamadas dislocaciones. Estas se producen cuando uno o varios huesos que integran las articulaciones se salen de su sitio. El dolor es intenso y localizado. La única solución es ubicar de nuevo el hueso de forma manual en su sitio habitual. Bursitis es la irritación e inflamación de la bursa, una especie de almohadilla amortiguadora que está dentro de las articulaciones y protege los huesos de los roces y golpes. Cuando la bursa se inflama, es preciso aplicar un drenaje para retirar el exceso de líquido en ella. Cuando los tejidos blandos se debilitan a causa de desgastes, lesiones y enfermedades, las bursas reciben una mayor tensión y aumenta el riesgo de inflamaciones. Artritis. Está asociada a fallas reumáticas en el organismo. Es una enfermedad degenerativa y progresiva. No es posible dar marcha atrás a una artritis, pero es posible hacer más lento su avance con ejercicios de movilidad articular y fisioterapia, siempre que esté indicada por un traumatólogo y ejecutada por un fisioterapeuta. Artrosis. Está asociada a lesiones constantes y graves en las articulaciones. Las lesiones que terminan en artrosis son producto de la práctica deportiva sin control, sin buena técnica y por el desgaste que el ejercicio genera en los músculos, tendones y ligamentos en el área articular. Dolor articular generalizado. Es una forma de clasificar las dolencias en las articulaciones que no están dentro de las lesiones anteriores. Un simple cansancio generalizado y la fatiga muscular son suficientes razones para que una articulación duela. Lesiones óseas. El cuerpo humano tiene un total de 206 huesos y la gran mayoría de ellos no se romperá a menos que constantemente lleves a tu cuerpo al extremo a través de prácticas y ejercicios sin control alguno. Te mostraremos las lesiones más frecuentes en los huesos. Ten en cuenta que las extremidades sufren más que el resto del cuerpo. Periostitis. El periósteo es una membrana que cubre toda la superficie ósea y lo curioso de ella es que las lesiones suelen aparecer en los huesos más largos de las extremidades, en especial en la tibia. Cuando las manos y las piernas reciben un fuerte y seco golpe o cuando recibe golpes repetitivos, el periósteo se inflama y genera un dolor agudo. Fisuras. En realidad se trata de una fractura, pero en su mínima expresión porque solo se ven líneas en forma de zigzag que a menudo no generan dolores y solo pueden verse mediante radiografías. Fracturas. Hay varias clasificaciones para determinar una fractura. Sin embargo, todas se resumen en si se trata de una fractura completa, cuando el hueso se rompe en 2 o más trozos; cerrada, si el hueso se rompe por completo pero no sale de la piel ni afecta los tejidos internos; y abierta, cuando los huesos rompen los músculos, ligamentos y tendones. Según la gravedad. Las lesiones tienen muchas formas de ser clasificadas, como si es una herida punzante, si es una lesión cerrada o si la superficie lesionada puede contaminarse al estar abierta. Según su característica, podemos diferenciar una lesión en 3 tipos fundamentales. Lesiones leves es una lesión que solo va a afectar los tejidos blandos como los músculos, tendones y ligamentos, pero los afecta al provocar dolores leves e inflamaciones. Generalmente son lesiones que se solucionan con el método PRICE, que son pasos para brindar primeros auxilios en caso de lesiones leves.
Una lesión leve puede ser una contractura muscular en la que se debe detener la actividad física y tener un reposo de varias horas hasta que el músculo se relaje. Cuando una lesión es leve, no debe afectar tu movilidad durante más de 72 horas. De lo contrario, pasa a ser una lesión grave. Lesiones graves o agudas. Cuando una lesión supera las 72 horas de afectación en la movilidad corporal, es considerada una lesión grave. Puede que no se trate de una fractura múltiple, pero solo el hecho de alterar la vida diaria del paciente ya la hace una lesión severa y debe prestarse mucha atención. A esta característica se suma el hecho de que la lesión ocurre por una eventualidad como accidentes en el hogar, accidentes laborales y accidentes deportivos, es decir, que un accidente de este tipo se traduce en caídas, golpes, cortes y malas pisadas que harán que los tejidos trabajen hasta dañarse. En el deporte, aumenta la probabilidad de tener alguna lesión grave debido a accidentes en los entrenamientos y por no cumplir con un calentamiento adecuado antes de poner a prueba la estructura musculoesquelética. Lesiones crónicas. A diferencia de las lesiones graves que ocurren en el instante de una eventualidad, las lesiones crónicas son producto de un proceso avanzado y degenerativo que debilita el sistema musculoesquelético y que provoca daños a largo plazo. La osteoporosis y la artritis son enfermedades que ocasionan un desgaste y debilitamiento en los huesos y articulaciones hasta que logran lesiones asociadas como esguinces y fracturas. Claro está que son lesiones que necesitan de un extenso y complejo proceso de recuperación, a menos que se trate de enfermedades degenerativas en las que no hay cura. En la práctica deportiva, una lesión crónica se debe al desgaste muscular y óseo por el constante esfuerzo durante años de entrenamiento. Por ejemplo, un proceso de artrosis que ataca las articulaciones en un boxeador por los constantes golpes recibidos en los hombros y codos lo convierte en una lesión crónica. No dudes en visitar fieldrecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor, la vida es mucho mejor.